Germán Escobar, muchas gracias, doctor Escobar, por acompañarnos hoy. Y el doctor Escobar va a explicarnos las características de la negociación de las vacunas en Colombia. Doctor Escobar, adelante. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Quisiera redondear algunos elementos hasta ahora discutidos. El primero es sobre la toma de decisiones, ya lo vamos a profundizar al respecto de la negociación. La toma de decisiones se ha hecho con base en la información que se tiene en el momento de la misma y desafortunadamente a lo largo de esta pandemia en todas sus dimensiones hemos tenido que tomar decisiones con información limitada, ¿por qué no contradictoria en algunos momentos, con poca evidencia? Estamos enfrentados ante un nuevo virus en la especie humana, por eso al principio lo llamamos el nuevo coronavirus. Eso nos ha impuesto desde el punto de vista técnico unos retos globales para entender al principio cómo era su transmisión, su contagio comunitario, cómo debíamos responder ante esta situación sin precedentes en los últimos 100 años. Y una vez, como lo explicó el doctor Arregocés, empezamos a evidenciar de manera global el desarrollo de vacunas de esta forma acelerada, también sin precedentes, poder tomar decisiones en los momentos en los que, sin lugar a dudas, la información era bastante limitada. Otro elemento que quería apuntar de lo que hemos conversado es que, lo estaba diciendo Julián, desafortunadamente con problemas de conexión, en ese mismo sentido, en la medida que se tiene mayor información, evidencia científica, hemos podido ampliar, actualizar las decisiones. Hace un año o hace tan solo 6 meses no había ninguna evidencia o muy poca evidencia, por ejemplo, de la vacunación en mujeres en estado de embarazo o lactancia. Hoy ya tenemos algo más de evidencia. Seguramente en las próximas semanas tendremos una evidencia mayor y más contundente sobre niños entre 12 y 16 años. Eso nos permitirá tomar decisiones y en la medida también que desde el punto de vista epidemiológico, asociado a las decisiones sociales que se han tomado y hay factores que modifican el comportamiento comunitario y en la medida que hemos visto la aparición de variantes de interés o de preocupación, se han tomado también decisiones en ese sentido. Vamos a entrar en esta parte de la conversación, en esta sección. Primero quisiera dar un contexto general de la negociación que se dio el año pasado de vacunas contra COVID-19. Como lo venía diciendo y como lo explicó de manera muy clara el doctor Arregocés, este desarrollo de vacunas no tiene precedentes en la historia de la humanidad por su acelerado desarrollo, por su respuesta ante una situación epidemiológica de pandemia, por su disponibilidad de volúmenes también sin precedentes en un periodo de tiempo tan corto, por lo cual es difícil hacer comparaciones con otros eventos en salud pública, por lo menos recientes, y en términos de vacunación no existe un evento comparable al que estamos viviendo de COVID-19, pues la última pandemia de estas características fue hace más de un siglo. Lo segundo que quisiera anotar como contexto general es que en esa misma medida que existe una situación sin precedentes, también existe una incertidumbre, como lo venía explicando, sobre la efectividad final de estas vacunas que se han venido desarrollando y las otras vacunas que llegarán en el siguiente periodo de tiempo. Lo explicó el doctor Arregocés de cómo se aceleraron las fases de investigación y desarrollo de vacunas y estamos entrando en una fase ya en la fase 4, en donde se observa la efectividad de las vacunas de manera poblacional y esto nos dará, nos sigue dando datos y nos seguirá dando datos en los próximos años, por lo cual los datos que conocemos hasta el momento no necesariamente serán los mismos
con los que contaremos en los próximos meses y años sobre estas vacunas y las vacunas que estarán llegando en la otra ola de las mismas. Tampoco tenemos todas las respuestas en términos de la inmunidad, no solamente que se activa a través de las vacunas, sino de la misma enfermedad. Existen todavía múltiples estudios acerca de la inmunidad, como lo explicó el doctor Arregocés, de los anticuerpos, pero también hay otra inmunidad que hace parte de la respuesta a esta enfermedad, que es la inmunidad celular, de la cual hay mucho por investigar. Quedan preguntas en este momento: ¿cuál es la inmunidad? ¿Cuál es el tiempo, perdón, de durabilidad de esa inmunidad de las vacunas? Se está respondiendo en este momento. Las primeras cohortes, los primeros grupos vacunados pues empezaron en el mundo en diciembre del año pasado, por lo cual han pasado 6 meses y seguimos estudiando esa inmunidad. Hasta lo que conocemos es que se preserva durante este periodo de tiempo. Otra respuesta que debemos entender es, como lo venía diciendo, cuál es el papel de la inmunidad celular, cuál será el papel de la inmunidad celular ante una nueva exposición del virus. Todavía estamos conociendo cuál va a ser la protección final de estas vacunas ante las variantes de interés, variantes que en este momento han sido descubiertas, pero seguramente tendremos otras variantes en el transcurso de los próximos meses. Incluso pueden haber variantes en este momento que no han sido detectadas, eso determinará cuál va a ser el desempeño de las vacunas, así que es imposible en este momento saberlo, en tanto que o no hemos descubierto esas variantes o no ha habido suficiente tiempo para los estudios de investigación. Y uno particular sobre la inmunidad de rebaño lo explicaba el doctor Julián, seguramente él profundizará un poco más sobre esto en su exposición. Tradicionalmente se considera que la inmunidad de rebaño, sea por inmunidad natural o por inmunidad artificial por una vacuna, ronda alrededor del 70%. Sin embargo, esto no es un umbral estándar para todas las enfermedades y para todas las fases de las enfermedades infectocontagiosas. En este momento ya hay evidencia incluso que hablaría que la inmunidad de rebaño para algunos países, dependiendo de sus dinámicas, dependiendo de su genética, dependiendo de sus acciones o medidas sociales, podría incluso en este momento de la pandemia acercarse al 100% de la población. Hay otras que hay otra evidencia que estaría sugiriendo que para algunos países o algunas sociedades esa inmunidad de rebaño puede ser menor. En conclusión, no existe un número estándar de inmunidad de rebaño en este momento con la evidencia científica que contamos en el mundo. Otro aspecto del contexto general es que las vacunas, al momento en el que estamos hablando, parecieran ser la única herramienta sostenible que logra impactar de manera positiva e interrumpir la propagación de la pandemia, del contagio comunitario. Hay algunos medicamentos que estuvieran mostrando alguna efectividad en algunos grupos de pacientes. Hemos escuchado desde el inicio de la pandemia algunos ejemplos de medicamentos que al principio había alguna evidencia de tipo empírico que pudieran funcionar. Cuando los estudios grandes se pusieron en marcha, demostraron que la mayoría de estos medicamentos realmente no impactaban no solamente de la progresión de la enfermedad, sino mucho menos su contagio. Vimos el caso de la ivermectina, vimos el caso de la citromicina, vimos algunos casos que al principio parecían o había alguna sospecha de su utilidad y ha sido desvirtuado a lo largo del tiempo por estudios grandes, incluso por la propia OMS, por lo cual las vacunas se han constituido en un bien de suma importancia. Y esto es más que retórico, porque implica la toma de la decisión que se tuvo que tener a final del año pasado, comienzos de en la negociación, y es siendo la única herramienta disponible, pues con mayor razón la toma de la decisión se hacía relevante con la información disponible. Comentábamos en la sección pasada y en la sección de preguntas acerca de la efectividad de estas vacunas y cómo se logró un análisis multicriterio para tomar la decisión de adquirirlas. Ese análisis multicriterio lo explicó muy bien el doctor Arregocés, tuvo
dentro de sus variables, no solamente las condiciones de seguridad y efectividad, que son más técnicas y científicas, sino también algunas consideraciones tanto contractuales como logísticas y operativas, y también de manera muy importante la oportunidad, esto es, qué tan rápido podían llegar las vacunas. Comentaron el modelo Kremer, quisiera hacer una brevísima explicación de qué es el modelo para quienes no están familiarizados, seguramente muchos de los que están conectados. Michael Kremer, premio Nobel de Economía, desarrolló un modelo no necesariamente para COVID, desarrolló un modelo en donde estudia cuál es la ganancia de obtener una tecnología en salud, en este caso una vacuna, en un tiempo determinado, y el modelo es general. Cuando se adaptó el modelo a las condiciones del país, y esto se hizo en un trabajo conjunto con el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, el IETS, con el Departamento de Planeación Nacional, con los técnicos del Ministerio de Salud, cuando se adaptaron todas esas, y con los técnicos, perdón, del Ministerio de Hacienda también, cuando se adaptaron las condiciones particulares de Colombia, los resultados de este modelo del Premio Nobel en Colombia fueron contundentes en que a mayor oportunidad, mayor celeridad de la vacunación, existían en muchos órdenes de magnitud beneficios en salud y además beneficios sociales de vacunar a la población que no vacunarla, lo cual fue un elemento de consideración muy importante en la toma de decisión. Y finalmente, si quiero hacer énfasis aquí, hay que diferenciar la negociación de la toma de decisión. La negociación buscó, ya vamos a entrar un poco en ese aspecto, buscó obtener las condiciones contractuales más favorables para el país dentro de las posibilidades, mientras que la toma de decisión adoptada por parte del gobierno se fundamentó en este análisis multicriterio que incluía insumos de la negociación. Son dos procesos distintos. La toma de la decisión se hizo con base en el análisis, no solamente multicriterio, sino en el análisis en dos espacios, ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, en dos espacios de discusión con expertos, un comité asesor del Ministerio de Salud y una instancia asesora de gobierno. En ambos participan expertos y es así que con base en los insumos y en el análisis multicriterio, esos espacios recomendaban o no la adquisición de vacunas, por lo cual, insisto, son dos procesos distintos. Quisiera entonces ahora entrar en el contexto puntual de la negociación que encontramos en el país cuando fuimos a negociar estas vacunas. Lo primero es que, y ha sido reiterativo en algunas tutelas y de alguna manera mediático, lo primero es que por las condiciones del mercado internacional imperantes, aún ahora, todas las compañías farmacéuticas con las que el país entró a conversar exigieron acuerdos de confidencialidad para avanzar en la negociación. Y esto también quiero ser enfático, no es una condición de Colombia, es una condición del mundo. Es una condición en donde no conozco el primer caso de algún país que no haya firmado acuerdos de confidencialidad para avanzar en las negociaciones. ¿Qué cobijan estos acuerdos de confidencialidad? En términos generales, abarcan los aspectos de secreto industrial que contiene el desarrollo científico de estas vacunas, es decir, todas las elementos técnicos precisos de cada vacuna, cuál es, por ejemplo, el antígeno puntual en los cuales se han enfocado. Ahora que vamos a ver variantes de las vacunas, cuáles serán esas variantes esos lugares de los antígenos específicos a los cuales las vacunas van a entrar a precisar, pero también cobijan y también abarcan aspectos de precios, aspectos de condiciones de entregas y contractuales y de condiciones de responsabilidades de las partes y futuras condiciones contractuales de futuras adendas de los acuerdos que se firmarían en ese momento. ¿Por qué tiene esta gran alcance los acuerdos de confidencialidad?
precisamente porque estábamos en un contexto de desarrollo acelerado, donde ni siquiera teníamos certeza de qué vacunas iban a lograr al final tener resultados interinos, resultados parciales favorables, y además algunas compañías farmacéuticas han desarrollado acuerdos diferenciales de acuerdo a los bloques de negociación regionales. Me explico. Ha habido acuerdos en donde para países en vías de desarrollo existen unos precios que pudieran ser más favorables, mientras que para países desarrollados donde los volúmenes han sido distintos, donde las entregas han sido distintas, probablemente hayan tenido condiciones diferenciales de precio. No lo sabemos porque imperan los acuerdos de confidencialidad. Hemos visto en algunos casos como en otros países o en otros bloques regionales se han revelado partes de los acuerdos. En todo caso, cuando se ha dado esta situación, en ningún caso se ha revelado aspectos como los que están enunciados en esta diapositiva. Se ha mantenido dentro de la confidencialidad y se ha, por ejemplo, colocado en sombra en esta entrega de algunos de los aspectos de los acuerdos, por lo cual al final lo que se ha revelado ha sido muy poco, e insisto, es una condición imperante general en el mundo, no es una condición de Colombia. ¿Qué implicaciones tendría revelar estos acuerdos de confidencialidad? Pues dentro del mismo acuerdo está contenida las faltas a esto, y faltas que van desde la terminación de los contratos, por lo cual claramente queda en riesgo la entrega de las vacunas, e incluso acciones legales en contra del país. En esto no profundizaré, pues entramos en un aspecto mucho más jurídico que seguramente se abordará en otra sección. Ahora bien, en el sentido ya de negociación, diferenciando, como lo dije, la negociación de la toma de la decisión, pues claramente existió de manera fáctica, de manera práctica, un desbalance en el poder de negociación. Hay varios artículos académicos que hablan de esos desbalances en la negociación que implican que las partes no tienen igual poder de negociación. Cuando hablamos de una bien, como lo expusimos en la primera diapositiva, que prácticamente es la única herramienta con la que cuenta la humanidad para por lo menos abordar y entrar a limitar la expansión de la pandemia, pues la negociación, el poder de negociación evidentemente de la industria farmacéutica ha sido muy superior respecto a los países que han negociado. Colombia no es el único país, no solamente que negoció, sino el único país que se enfrentó a unas negociaciones muy complejas. ¿Cuál fue la característica general de la negociación? La industria farmacéutica desarrolló contratos generales estándar mejor para los países, y adaptar esos contratos a las condiciones particulares de los países fue un tremendo reto y una limitación muy importante por ese desbalance en el poder de negociación, puesto que para la industria farmacéutica en una negociación con más de 180 países de manera simultánea, pues era también muy difícil poder adaptar cada uno de esos contratos a cada uno de los países, por lo cual la negociación tuvo poca flexibilidad, y con ese poder de negociación desbalanceado, pues hubo realmente muchas limitaciones para lograr obtener unos contratos que al final se parecieran más a las expectativas del país. No obstante, sí se logró, y sin lugar a dudas fue una de los retos más importantes, pero diría yo también de los logros más importantes. Sí se logró adaptar los contratos siempre al marco legal colombiano, al marco normativo del país, lo cual fue importante, fue importante en el marco de la Ley 2064 expedida el año pasado, que nos dio ese marco y ese contexto general de manera más clara. Para ir terminando entonces e ir mostrando cuál fue el ejercicio de negociación, uno pudiera decir que
mirándolo en retrospectiva, esta fue la evolución en esa negociación. Por un lado, entramos muy temprano en la pandemia, entre los meses de mayo y junio, a explorar cuál era la posibilidad real de tener vacunas no solo en el 2020, sino incluso en este año. Recordemos que la propia OMS para esos momentos aseguró que no habría vacunas en el 2020. Tal era el grado de incertidumbre que el organismo referencia de salud en el mundo aseguró, algo que se desvirtuó, por supuesto, con el paso del tiempo. Sin embargo, pues como no había referentes, pues esa era un poco la opinión de algunos expertos. Con ese altísimo grado de incertidumbre se empezó a fundamentar el acceso a vacunas de manera multilateral. Fueron los primeros pasos hacia lo que posteriormente sería la alianza Gavi y el mecanismo de acceso COVAX. ¿Qué conversaciones se daban en ese momento? Conversaciones en torno a cómo podría ser un mecanismo de acceso de todos los países que permitiera mayor equidad y evitar la voracidad en los acuerdos bilaterales, voracidad que al final se terminó dando por los países, sobre todo desarrollados. Luego entramos a una etapa ya de conversaciones un poco más formales y para entrar en esas conversaciones rápidamente el gobierno entendió que esta toma de la decisión diferenciada de la negociación debía ser una toma de decisión informada, con acompañamiento de expertos, por lo cual se creó este esquema de gobernanza para esa toma de decisión y se crearon tanto el comité que mencioné, el comité asesor del Ministerio de Salud, como la instancia asesora transsectorial de gobierno. En ambos participan expertos, no solamente académicos, sino también entidades de gobierno, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud, el IETS y las entidades territoriales para dar una perspectiva de las regiones también, para dar un ejemplo, además de las sociedades científicas. Esto ha sido muy importante porque la toma de la decisión ha sido discutida, analizada, multicriterio y no ha recaído sobre ni una sola entidad ni una sola persona. Y aquí, en esta fase de las conversaciones, fue donde se dio la firma de los acuerdos de confidencialidad para poder progresar hacia una negociación propiamente dicha. Recordemos que para estos meses, como lo explicó el doctor Arregocés, apenas el mundo contaba con estudios de fase 1 y 2. En términos de investigación, los estudios de fase 1, de fase 2, tampoco son totalmente extrapolables a la fase 3. Con el paso del tiempo, afortunadamente, la mayoría de las vacunas siguieron teniendo resultados positivos en fase 3. Sin embargo, para dar un ejemplo, hubo vacunas que en fase 1 y 2 se comportaron adecuadamente, pero en fase 3 no tuvieron resultados positivos. La vacuna, hubo algunas vacunas de laboratorios incluso muy prestigiosos que de alguna manera no lograron en fase 3 progresar y se quedaron en el camino. Y en esta fase de la conversación ya se empieza a configurar las condiciones de ese mecanismo de acceso COVAX, condiciones ya contractuales, cuáles serían los arreglos específicos, cuál sería el anticipo que tendrían que dar los países. ¿Por qué se da un anticipo en el mecanismo COVAX? Precisamente, dado que estamos en un desarrollo acelerado de vacunas y se necesita en un desarrollo de estas características una gran cantidad de recursos financieros, la comunidad internacional decidió apalancar ese desarrollo, asegurando primero un mercado que las comprara y segundo, unos recursos frescos, líquidos que permitieran desarrollo científico que pues, es bastante costoso. ¿Cómo se dio ese apalancamiento financiero? Por un lado, la comunidad filantrópica mundial, estamos hablando, por ejemplo, de la fundación de Bill y Melinda Gates, donaron una inmensa cantidad de recursos. Por otro lado, lo que serían los primeros anticipos de los países apalancarían esta investigación y además, de manera más importante, la producción en casi que paralelo a la investigación. Si no se hubiera hecho un apalancamiento de esa producción, no tendríamos hoy las miles de millones de vacunas que vamos a tener este año
porque no hubiera podido expandirse las plantas de producción, no hubieran podido asegurarse los volúmenes que estamos viendo y no hubiéramos podido combatir la pandemia como lo estamos haciendo en este momento. Una vez firmados los acuerdos de confidencialidad que le diera tranquilidad a la industria farmacéutica y a las partes para poder conversar, ya entramos en una fase de conclusión de las conversaciones, algunos pudieran decir una fase de negociación propiamente dicha. En esta fase de negociación tuvimos la expedición al final, ya en diciembre, de la ley 2064, que nos dio un marco legal mucho más claro. Y por eso, sobre este momento es que pudimos ver las primeras firmas de los acuerdos de suministro o los contratos de compra anticipada. Para esta ronda de negociaciones se definió un grupo de muy alto nivel en el gobierno que incluía no solamente funcionarios de este ministerio, sino la propia Presidencia de la República y un grupo jurídico experto en negociación internacional en cabeza del Ministerio de Comercio que nos acompañó y en algunos momentos llevó la vocería jurídica de esos aspectos difíciles de adaptar al marco legal y normativo colombiano. Hemos escuchado mucho acerca de la indemnidad, tuvo que haber algunas adaptaciones al marco legal de la ley 2064 que nos permitiera firmar esos acuerdos. La tensión en ese momento era muy grande, puesto que, como lo ha expresado el doctor Arregocés, el doctor Julián, pues evidentemente teníamos que tomar la decisión, asegurar un lugar en la fila, asegurar las vacunas, porque es el único instrumento con el que contamos y al mismo tiempo asegurarnos que jurídicamente fuera posible la firma de esos acuerdos. Dependiendo de la farmacéutica, con algunas farmacéuticas se firmaron una especie de preacuerdos de suministro, tienen distintos nombres, acuerdo marco, acuerdo no vinculante de suministro, etcétera, pero con la firma de esos acuerdos se aseguraban los volúmenes que luego serían ya detallados en un acuerdo propiamente de suministro, por lo cual entre diciembre y febrero de este año se concretaron todas esas negociaciones. Sin embargo, desde diciembre ya teníamos asegurados, como lo vimos todos, una cantidad, un volumen de vacunas para el 2021 ya muy importante. En esta última fase, entre diciembre, enero y febrero, entonces se suscriben los acuerdos de suministro con AstraZeneca, bilaterales, con Janssen, Sinovac, Moderna y Pfizer. Todos estos acuerdos se dieron bajo la recomendación del comité asesor que analizó esa toma de la decisión. Aquí ya no entramos en el proceso de negociación, sino de toma de la decisión, que aseguró esa recomendación por parte del comité asesor, y en la mayoría de ellos también se elevó esa decisión a la instancia asesora, dado que, por ejemplo, características como la oportunidad que hemos comentado del modelo Kremer, pues fueron en algunas medidas se analizaron con mayor ponderación. Por ejemplo, Sinovac tenía una oportunidad muchísimo mayor que otras farmacéuticas y eso nos ha permitido, como lo he expresado anteriormente, tener ya la primera evidencia de sus beneficios poblacionales. Con esto termino, seguramente habrá algunas preguntas que podremos resolver. Esto está ligado a lo que observamos en la presentación del doctor Arregocés de toma de la decisión. Sin embargo, soy reiterativo, un aspecto fue la negociación limitada con un poder de negociación muy dispar y otro fue la toma de la decisión que siempre se llevó a estas instancias deliberativas con expertos.